Muy buenos días, ¿cómo están todos? Bienvenidos al Consultorio Legal, un programa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Mi nombre es Luis Herrera y en este espacio vamos a dialogar sobre los principales temas legales que pueden interesarles y aclarar así todas las dudas e inquietudes que ustedes tengan. Vamos a abordar el tema de esta semana. Será todo lo que debes conocer sobre el proceso legal de divorcio. Aquí también estamos dejando la información, el tema, cómo tramitar tu divorcio. Entonces, para resolver esta duda y todos los casos que nos puedan llegar, hemos invitado a la abogada Yanina Paucas. Ella es defensora pública de Lima Sur. Buenos días, doctora, ¿cómo está? Muy buenos días con todos y todas. Muy buenos días, Luis. Gracias por la invitación. Gracias a usted, doctora, por acompañarnos y gracias a cada persona que se está conectando en este momento a nuestra transmisión en vivo por TikTok del Consultorio Legal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Antes de empezar y mientras más personas se van conectando, quiero recordarles que pueden seguirnos a través de todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, bueno, también en TikTok. En Flickr pueden ver todos nuestros eventos del ministerio que estamos llevando. Ahora sí, para empezar con este tema que es cómo tramitar tu divorcio, vamos a dar un pequeño contexto sobre este tema. Doctora, yo quisiera iniciar para que nos pueda indicar cuáles son los pasos a seguir en un proceso legal de divorcio. Sí, para dar inicio a esta pregunta tuya, creo que es importante saber que si el Estado de alguna manera promueve el matrimonio y defiende la unión de las familias bajo este aspecto legal, también reconoce las uniones de hecho, ¿verdad? Para que aquellos que están en una relación de convivencia no se sientan alejados de esta problemática o situación que puede ocurrir en estas relaciones de pareja, ya sea dentro del matrimonio o dentro de una relación de convivencia. Bueno, si hablamos respecto al matrimonio civil, que es el reconocido en nuestro país, que genera este vínculo matrimonial, el proceso legal implicaría que estas dos personas que han contraído matrimonio en algún momento, etapa de esta relación conyugal, deciden o decide una de las partes iniciar pues una acción de divorcio para romper, diríamos, este vínculo matrimonial. Ok. Con esta explicación también vamos a estar atentos a todos los comentarios y todas las consultas que nos van a llegar. Así que recuerden que pueden escribir todos sus casos y vamos a responderlos junto a la doctora con muchísimo gusto. Entonces, doctora, vamos a conversar un poco más, vamos a ahondar un poco más en el tema. Quisiera saber también cuál es la diferencia entre un proceso legal de separación de cuerpos y de divorcio ulterior. Sí. Nuestro Código Civil establece varias causales, 13, específicamente 13 causales para el divorcio. Ahora, el divorcio se tramita como separación de cuerpos o divorcio, ¿sí? Esa es, diríamos, la denominación que tiene. Y el divorcio ulterior, por ejemplo, va unido a la separación convencional, que es la causal número 13, diríamos, de alguna manera, ¿no? En el Código Civil. Entonces, estos procesos, diríamos, de alguna manera, las primeras de la 1 a la 12, que son las causales, y en algún momento vamos a ahondar sobre cuáles podrían ser estas situaciones o razones, porque su nombre dice causa, que provoca que uno de los cónyuges decide optar por solicitar el trámite de divorcio. Es un proceso de conocimiento en concreto, tiene una duración de tiempo porque es un proceso complejo, diríamos, requiere una serie de actuación de medios probatorios cuando uno de los cónyuges no está de acuerdo con el otro, uno de ellos. No están los dos juntos en la decisión de ponerle fin a la relación matrimonial. Ok. ¿Y cuándo se recurre al Poder Judicial para un divorcio? Regularmente cuando no estamos de acuerdo. Si somos esposos, cónyuges, y uno de ellos recurre a una de las causales, por ejemplo, una de las causales que está establecida en el inciso 1 del artículo 333 del Código Civil es el adulterio. Si uno de ellos recurre con esta causal a un divorcio y el otro cónyuge no está de acuerdo con este divorcio, porque inicialmente los cónyuges se proponen, bueno, vamos a divorciarnos.
No, yo no estoy de acuerdo en divorciarme. Bueno, yo tengo la causal y tengo la razón para divorciarme de ti. Y entonces este cónyuge, diríamos, inocente del hecho, ¿no? Y el otro, diríamos, o la otra, definitivamente sería culpable. Este inocente va al proceso de divorcio, demanda y acompaña todos sus medios probatorios que acrediten la causal que esté invocando, con el objeto de que el juez determine disolver la relación matrimonial que tiene X con B, por ejemplo. Pero un proceso en el Poder Judicial es un proceso judicial como tal, entonces eso también toma mucho tiempo. Es algo... Sí, es más, está establecido en el Código Procesal Civil que la competencia del divorcio por causal es de un juez especializado definitivamente, pero es un proceso de conocimiento. Los procesos de conocimiento son conocidos porque son complejos. Puede haber reconvención. ¿Qué significa? Yo demando el divorcio por causal de adulterio. Es notificada el otro cónyuge y el otro cónyuge con su abogado me contesta la demanda de adulterio y me demanda a la vez. Por eso puede haber reconvención. En otros tipos de procesos no podemos tener la reconvención, que es la posibilidad de que cada uno demande al otro en un mismo proceso. Al contestar, además te demando también a ti, pero no por el adulterio. Te voy a demandar quizás por otra causal establecida en el artículo 333 del Código Civil, por ejemplo, enfermedad sobreviviente al matrimonio, como el tema de, específicamente en los artículos habla de transmisión sexual del SIDA, ¿no? Que es sobreviviente, o sea, quiere decir que yo no lo conocía. En un matrimonio nos piden ciertos requisitos. Algunos que hemos transitado por este proceso de matrimonio sabemos que uno de los requisitos es la evaluación médica para determinar si tienes esta enfermedad de transmisión sexual o no. Entonces, si yo tengo conocimiento de que estoy contrayendo matrimonio con alguien que tiene una enfermedad, este tipo de enfermedad grave de repente, yo decido casarme o no. Si lo hago, yo no puedo utilizar esta causal después, sino cuando yo ya contraje matrimonio y después tomo conocimiento. Ahí podría utilizar esta causal. Entonces el otro cónyuge podría de repente, en ese caso, podría contradecirme, contestar la demanda y a la vez reconvenir y exigir que el divorcio no sea por adulterio sino por la otra causal. Y entonces el juez determinará ambos procesos que están acumulados en uno solo, ¿no? Y determinará si va a declarar fundada la demanda de quien planteó el divorcio por causa de adulterio o va a plantear fundada la que reconviene la otra parte. Bueno, son 13 causales. Sí, es 13 exactamente contadas en el Código Civil, en el artículo 333. Inicia como unión de hecho exactamente las partes del artículo, pero se reconocen para el efecto bueno, se aplica para ambos casos, ¿no? Y ya podríamos de repente entrar en saber cuáles son estas 13 causales. Sí, las más comentadas, diríamos, siempre es el de adulterio. La más conocida. Tenemos también cuando el otro, por los hechos de violencia, sí, debidamente, obviamente tiene que haber una sentencia al respecto. Cuando la enfermedad sobreviviente al matrimonio, ¿verdad? Está el conocimiento de si esta enfermedad de transmisión sexual. La homosexualidad sobreviviente al matrimonio, ¿no? Entonces me contraigo el matrimonio con mi esposa o esposo y posterior al matrimonio tomo conocimiento de su homosexualidad, que puede ser una causal que puede invocar el cónyuge que ha tomado conocimiento de este hecho. También podríamos encontrar cuando ha cometido un delito, ¿no? Doloso, un agravio de una de las partes, la tentativa, por ejemplo, la tentativa de feminicidio, por ejemplo, ¿no? Encontramos ahora muchos casos de tentativa de feminicidio, pues, y debidamente sentenciado por esa razón, puede ser utilizado como una de las causales también de divorcio. Entonces, la última de todas estas tenemos la convencional, ¿no? La que está fuera, diríamos, del proceso de conocimiento. Ok, perfecto. La injuria, de repente me olvido también de la injuria grave también, ¿no? Uno de los cónyuges ofende, diríamos, la dignidad de su esposa o esposo, ¿no? Por medios, diríamos,
masivos de comunicación o por otros medios sobre hechos que habría cometido su cónyuge o no, también puede ser utilizado, ¿no? Y también cuando se hace insoportable la vida en común. Tenemos conflictos, de repente tenemos un negocio común, de repente tenemos una casa común y se hace difícil nuestra decisión conjunta, porque el matrimonio lo que promueve es que tanto marido y mujer, ambos, tomen decisiones conjuntas en beneficio de esta comunidad, de familia, porque eso es lo que hace el matrimonio. Lo que hace el matrimonio es vincular a dos personas con fines comunes, con un objetivo común, trazar una vida juntos para lograr y alcanzar ciertas metas comunes, como cuáles el bienestar de la familia, como cuáles dentro de muchas de estas familias tienen hijos, algunos no, y quizás tendrán sus propios fines y bienes comunes, pero en el caso de tener hijos es privilegiar los cuidados de repente de nuestros hijos. Y para saber, ya que estamos hablando de las causales, ¿hay alguna causal que sea más grave o es simplemente para tenerlos? No, lo que pasa es que la diferencia entre las causales, entre graves o no, sino, por ejemplo, tenés que tener claro que no puedes utilizar una causal en tu nombre. Por ejemplo, yo soy A y cometo adulterio en agravio de mi cónyuge, mi esposo, yo. Bueno, cosa que nunca va a pasar, es que conozco mis valores. Sin embargo, es que si yo cometiera, pongamos en esta situación, yo cometo adulterio en agravio de en contra de la relación matrimonial que yo tengo con mi esposo, y yo no puedo utilizar el adulterio que yo he cometido para divorciarme. O sea, la causa que yo provoqué no lo puedo utilizar. Lo tendría que utilizar mi esposo. Claro. Porque él es el agraviado del adulterio. Esa es una de las causas que uno no lo puede provocar para usarlo. Yo no te puedo violentar a ti física o psicológicamente, en el caso de fuera mi cónyuge, un ejemplo, entonces, y yo lo podría utilizar. Bueno, ya fui sentenciado por haber violentado a mi esposo o a mi esposa y quiero usar esa causa. No, la causa la tendría que utilizar en su caso quien es víctima de alguna manera o agraviado de esas situaciones. Bueno, claro, la persona perjudicada. Y claro, y otro punto también importante en las causales de diferenciar es el plazo, ¿no? Hay plazos para interponer algunas causales, como el adulterio, por ejemplo, la injuria grave también, que son 6 meses, ¿no?, de conocimiento. Entonces, hay un plazo en el que yo tomo conocimiento y puedo usar esa causa. Es un plazo máximo, ¿cierto? Claro, o sea, tienes máximo. Solamente hasta 6 meses para poder... Del que yo tomo, obviamente que tiene que haber medios probatorios que acrediten cuando tomo conocimiento y que estoy dentro de este periodo de tiempo. Y otra, por ejemplo, en el caso del adulterio en particular, se utiliza mucho el tema de si yo soy víctima de adulterio por parte de mi esposo, que yo lo haya perdonado. O sea, es un adulterio que yo conocí, puedo estar dentro quizás de los 6 meses, pero yo lo perdoné. Perfecto. Yo lo acepté, le di otra oportunidad y no puedo utilizar ese mismo hecho como causal de adulterio. Claro. Doctora, vamos a seguir con el tema de hoy, que es cómo tramitar tu divorcio. Recuerden todos que pueden escribirnos, dejar su caso, alguna consulta, o de repente el caso de un amigo o una amiga que quisieran conocer. Entonces vamos a empezar a leer todas las consultas que nos están llegando a través de la transmisión en TikTok. Por ejemplo, doctora, nos escribe Patti Morales. Nos dice: doctora, buenos días. ¿Qué pasa si me decido divorciar en pocos meses? ¿Es válido o debo esperar un tiempo? Sí, ahí aplicaríamos, Patti Morales, te respondo, gracias por la pregunta. Existe la última causal, que es el 13 del artículo 333 del Código Civil, que es la separación convencional. Aquí el punto sería que ambos estén de acuerdo, tú y él, estén de acuerdo en recurrir a la separación convencional y divorcio ulterior, o sea, la separación convencional. Ahora, el plazo establecido para esta causal es de 2 años de celebrado el matrimonio. 2 años de celebrado el matrimonio, como mínimo. Como mínimo. Si tienes menos de 2 años, bueno, habría que esperar
este transcurso del plazo. Quiere decir, si me acabo de casar en diciembre del 2023, todavía no estoy en el plazo para solicitar el divorcio. Bien, bien, Pati, entonces ahí tienes la respuesta. Vamos a seguir con más preguntas. Nos dice, buenos días. Mi ex se llevó a mi hija para dármela y me hizo conciliar por 150 soles mensuales. Acepté y no alcanza. Sí, le podemos responder por su preocupación respecto a la pensión alimenticia. Lo que puede hacer, si hay un acta de conciliación o un acuerdo por 150 soles mensual, los alimentos no son permanentes, pueden incrementarse, pueden reducirse, pueden prorratearse. Así que a quien hace la consulta le digo que esté en la posibilidad de solicitar un incremento de la pensión alimenticia. Puede hacerlo a través del mismo mecanismo alternativo de resolución de conflicto que imagino que señala es la conciliación, el acuerdo, o en el caso contrario puede recurrir a la vía judicial y en este caso la defensa pública puede patrocinar el aumento. Lo único que hay que acreditar aquí es que el obligado en este caso tenga las posibilidades de contribuir con un monto mayor al establecido. Recuerden, la defensa pública. Pueden llamar también al Fondo Legal 1884 para recibir orientación legal gratuita. Vamos a seguir con las preguntas que nos están llegando a la transmisión en vivo. Dice, una usuaria se enteró que su esposo tenía un hijo de 8 años, recién en diciembre. ¿Puede pedir un divorcio? Sí, porque acaba de tomar conocimiento de la relación, diríamos, sostenida, ¿no? Que ella no ha conocido antes, no ha perdonado tampoco, y entonces si ella recién ha tomado conocimiento de este hecho en diciembre, estamos apenas en enero, febrero, marzo, estamos dentro del plazo para que ella pueda invocar la causal de adulterio. Pero adicional al acta de nacimiento del hijo o hija que su esposo, su cónyuge ha procreado, habría que acompañar otros medios probatorios que acrediten esta situación. Para adulterio son 6 meses. Sí. Claro. De tiempo que tú tienes para lo máximo, de tiempo que tienes para interponer la acción. Ok, claro. Aún está en plazo. Claro, dice de conocido y también en el caso de producido, ¿no? Hay un plazo también. Perfecto. Nos consulta Nadia Maldonado también por aquí. Dice... Hola, ¿cómo puedo hacer para casarme sin poner en riesgo mi patrimonio? Sí, cuando se produce el matrimonio que se reformaliza, que hasta hace un tiempo se realizaba en las municipalidades del lugar donde tú te encuentres, residas, con tu esponsal, diríamos, y que se convierte en tu cónyuge, es un procedimiento que se hace a nivel de las municipalidades, del gobierno en registro civil. Perfecto, hay matrimonios masivos y también aquellas que uno genera. Ahora, antes de ir al matrimonio, con todos los requisitos y la programación del matrimonio, lo que uno puede hacer es ir a una notaría pública. Y en una notaría pública lo que puedes hacer es determinar o acordar que cada uno, el régimen de los bienes propios. ¿Qué quiere decir? Que yo al momento de casarme quiero determinar que no me caso bajo el régimen de las sociedades gananciales. La sociedad gananciera significa que A va al matrimonio, B va al matrimonio, y al momento de unirse sin ninguna separación de bienes, significa que lo que se obtenga o genere a título oneroso dentro de esta relación matrimonial es de los dos. Es tuyo y es mío. Somos una unidad. No se habla de mitad en el matrimonio. Somos, sociedad gananciales implica, la sociedad es como una empresa, como algo así, ¿no? Quiero asimilarlo, como una entidad diferente al esposo y la esposa. Se crea como un ente único, una unidad. Y esa unidad es dueño del terreno, así, como uno solo. No hay 50-50. Para que hablemos de 50-50 tendría que producirse el divorcio. Ahora, lo que sí puede hacer a la pregunta que respondí es ir a la notaría y se establecer, a través de una escritura pública, establecer el régimen de bienes propios. Quiere decir que cuando yo voy al matrimonio estoy diciendo me estoy casando, pero no bajo el régimen de sociedades gananciales. Todo un conjunto para los dos, sino lo tuyo es tuyo, lo mío es mío,
antes y todos los que vengan durante el vínculo o la relación matrimonial. Entonces ya sería un tema notarial, administrativo, que tienes que ir a la notaría. Adicional. Claro. Ahora, si tú no llevas, no te van a preguntar. Cuando tú vas al matrimonio a casarte, lo único que te preguntan, te señalan cuáles son los deberes y los derechos que nacen del matrimonio. Eso es lo que hace el registrador civil o el alcalde en su caso, y los cónyuges dan su consentimiento o aceptación expreso, ¿no? Pero lo que no te van a preguntar es que si quieres, optas por régimen, ¿por qué tipo de régimen optas? Uno, el que desea mantener un régimen de bienes propios, debe contar con su escritura pública. Ahora, ese régimen puede cambiar en el tiempo. Que, por ejemplo, me acabo de casar en enero de este año 2024 y no llevé ninguna escritura pública bajo el régimen de bienes propios. Automáticamente hemos ingresado en el régimen de sociedad de gananciales. Es automático. Pero 3 meses después, ahora en abril de nuestro matrimonio, yo y mi esposo conversamos sobre nuestros bienes, sobre la forma como lo manejamos, y decidimos cambiar nuestro régimen de gananciales a propios. ¿Podemos hacerlo? Sí, en cualquier momento de vigencia del matrimonio. ¿Y también de propios gananciales, a las sociedades gananciales también? Podría prescindirse, diríamos, renunciarse claro, de los bienes propios, ¿no? Pero creo que esto de determinar el régimen al que uno va a optar, ya sea de gananciales o propios, es una discusión que a veces no se dan en las relaciones, ¿no? Y no se dan. A veces nos vamos, nos casamos y no atendemos regularmente. Por la experiencia que he visto, la mayoría, son pocos, un gran porcentaje de matrimonios cambian el régimen de gananciales a propios transcurrido un tiempo del matrimonio. Bueno, doctora, vamos a seguir con las preguntas, que nos están llegando varias. Nos dice Jenny Manrique: me casé en provincia, ¿cómo puedo hacer para divorciarme? Sí, la regla para el divorcio en el marco judicial, diríamos, es el último domicilio conyugal. Puedo casarme en Tumbes y mi último domicilio haya sido Lima, como esposos, como cónyuges. Aquí fijamos nuestra casa conyugal. Entonces puede ser aquí, no exactamente el lugar del matrimonio, porque quizás no estoy en Tumbes ahora. Puedo hacerlo aquí. Pero si estoy aquí, mi matrimonio fue donde refiere quien hace la consulta y mi último domicilio también fue allá también, bueno, el proceso se tiene que hacer según esa competencia en el último domicilio del causante, del matrimonio, donde se produjo el matrimonio, o en su caso el lugar donde se ha producido el matrimonio. Okay. Nos consulta Vero Colán: ¿cómo hago para divorciarme si él no quiere pasar la pensión dictada del 2011? Gracias por la pregunta, Vero. Sí, a quien consulta Vero, las obligaciones alimenticias no son un impedimento para formalizar la relación conyugal, de matrimonio a divorcio. No es, las obligaciones alimenticias siguen su curso, pueden seguir su curso, en la vía de conocimiento, imagino que lo entablado debe ser un juzgado de paz letrado y probablemente la ejecución debe estar en camino por el tiempo que refiere. Entonces el punto ahí sería impulsar ese proceso de alimentos independiente del proceso de divorcio. Es más, hay procesos de divorcios que acumulan las pretensiones de alimentos, tenencia y régimen de visitas. Y se determina el divorcio y se determinan estas otras obligaciones respecto a la patria potestad de los cónyuges que se están separando. Ok. Nos consulta Siendo Katy: me separé en el 2020. Tengo un hijo de 7 años, pero el señor no me quiere dar el divorcio. Sí, esto es una consulta común. No me quiere dar el divorcio. Para eso existe el divorcio por causal. Cuando utilizamos el no me quiere dar el divorcio es porque quizás hemos intentado la separación convencional o el divorcio por mutuo acuerdo. Entonces ahí esperamos la voluntad de la otra parte, del otro cónyuge.
Pero si no tenemos esta posibilidad, porque no podemos forzar a que el otro cónyuge acepte divorciarse, nos queda al otro cónyuge que sí lo desea buscar en qué causal está su situación legal, qué ocurrió dentro de esa relación matrimonial, qué causal puedo utilizar yo para recurrir al divorcio por causal. Sé que es un divorcio un poco más extenso, es un proceso judicial y eso es lo que a veces muchos ciudadanos temen, pero es importante, no estoy en pro del divorcio, ni creo que nadie lo está, creo que todas las personas, parejas, contraen matrimonio con el fin común de alcanzar objetivos comunes, bienes de los dos. Sin embargo, producido ciertas situaciones, a veces sostener este matrimonio tampoco es saludable ni bueno para las dos personas, ni siquiera para los integrantes de la familia. Entonces creo que es una decisión que se tiene que regularizar. Es más, hay muchos ciudadanos que están separados, diríamos, ya 10 años, 15 años, y siguen casados e inician relaciones de convivencia con otras personas, ambos, tanto esposa y esposo, pero con terceras personas. Estas otras terceras personas no van a poder reconocer estas uniones con estas otras personas porque tienen un impedimento para que esas uniones que están realizando ellos con estas terceras personas sea lícita, porque para que una unión de hecho sea declarada legal, lícita, judicialmente declarada, ambos tienen que tener la condición de solteros o divorciados, o sea que deben estar o viudos, libres de impedimento matrimonial, o sea que esa unión se puede convertir en matrimonio en algún momento. Ha pasado, no sé si me permites ahondar en esto solamente para cerrar, consultas de ciudadanos, una ciudadana que estaba en una relación de convivencia con un señor que estaba casado y estaba separado. Ellos tenían ya 20 años de convivencia, pero él se había casado y en 2 años se había separado. Ella estuvo tanto tiempo, lo cuidó, el señor se enfermó, tuvo un problema de salud y falleció. Quien hizo los trámites de pensión de viudez, ¿quién creen que fue? ¿La esposa con la que estuvo casado o la conviviente de 20 años? La cónyuge, porque legalmente está reconocida como tal. Y la conviviente no pudo hacer nada al respecto. Bueno, es un caso que hay que tomarlo en cuenta. Nos llegan más preguntas. Dice: buen día, doctora. ¿Cómo puedo hacer? Uy, se me movió, disculpen. Buen día, doctora. ¿Cómo puedo hacer para divorciarme si me casé en el extranjero? Sí. En nuestro país, el matrimonio producido en el extranjero tiene que ser reconocido para nuestro país. Quiere decir, yo me caso en Ecuador, en Colombia, en España, en Canadá, no sé, donde me encuentre. Si no he traído esa acta de matrimonio y he hecho el reconocimiento del matrimonio en Perú, porque hay que hacer un trámite, ¿sí? Para hacer su reconocimiento válido, para que ese matrimonio tenga validez aquí en Perú. Entonces, si yo no he hecho esas gestiones, el trámite no lo puedo realizar aquí en Perú. Ahora, si está reconocido aquí, sí, puedo hacer la gestión del divorcio. Pero si está en el extranjero, lo correcto sería ahí analizar cuál es la regulación legal del país donde yo he contraído matrimonio, para ver si maneja las mismas causales, si maneja la posibilidad de la separación convencional, por ejemplo, ¿no? Y si me permiten este tipo de procesos. Ahora, lo bueno es que por regla general en todos los países, por lo menos en Latinoamérica, es que nosotros podemos otorgar poder a través del consulado de nuestro país al país donde tenemos que hacer esa gestión. Justo nos ha llegado una consulta, ya mencionó Latinoamérica, pero me preguntan: me casé en Perú, pero me divorcié en Miami. ¿Cómo validar en Perú? Sí, se tiene que hacer un proceso. Ahora, hay que ver, y yo quiero presumir que el divorcio que refiere la consulta se ha realizado de forma similar al proceso judicial en Perú. Si es así, hay que hacer un procedimiento aquí en Perú para el reconocimiento de esa resolución judicial. Y por tanto se inscribe. Quiere decir, nosotros cuando nos casamos nos emiten un acta de matrimonio.
En el acta de matrimonio tiene que anotarse el divorcio. Ok. Tiene que anotarse, ya sea al reverso o al anverso o al margen del acta, tiene que anotarse después de concluir el procedimiento. Hay muchos, en el caso de quien hace la consulta, ha regularizado su situación conyugal, digamos. Ya no es matrimonio, es divorcio. Pero sin embargo, por el lugar donde se produjo, no ha regularizado su situación. Yo presumo también ahí que el matrimonio que refiere es de Perú y el divorcio es en el extranjero. Entonces hay que reconocer ese pronunciamiento judicial del extranjero en Perú a través de un proceso aquí. Y una vez que eso se realice, puedo hacer la inscripción o la anotación en mi partida de matrimonio de Perú. ¿Tiene conocimiento de aproximadamente cuánto podría demorar ese proceso? La de reconocimiento Ajá. es mucho menor a la de un divorcio. Ah, ¿no? bueno. Definitivamente no. No me dejarán mentir, yo no puedo mentir. Aquellos que están involucrados ahorita en un proceso judicial de divorcio superan los 2 años, 3 Ok, pero años sí. por causal, Claro. ¿no? Ajá. Por causal. Pero sin embargo el reconocimiento de esa resolución obtenida en el extranjero del divorcio pues puede tomar menos tiempo, ¿no? Promedio quizás 12 meses, promedio. No debería superar ese plazo. Sí, para que también lo Para pueda el tener. reconocimiento, Sí. que es totalmente diferente. Así es. Nos consulta Isabel. Buenos días, consulta. ¿Qué tiempo se demora el trámite de unión de hechos? Sí. El proceso judicial, su nombre exactamente es Declaración Judicial de Unión de Hecho. Sabemos que a nivel notarial también podemos hacer las uniones de hecho, estando juntos, vamos y reconocemos nuestra unión. Nos queremos casar quizás, formamos un matrimonio, pero queremos reconocer legalmente nuestra unión, ¿sí? Podemos hacerlo por ese medio y se inscribe en los registros públicos. Pero, ¿qué pasa si nos separamos de esta unión? Y ahí viene, según, porque la gran mayoría de que quieren reconocer la unión de hecho es porque hay un objetivo. Quizás que me reconozcan el porcentaje que me corresponde en una propiedad adquirida a nombre de esta otra persona que convivió conmigo y se fue. Me dejó después de 15 años estando juntos. O que simplemente supere los 2 años, porque la norma dice que cuando hay una convivencia o una unión de hecho de 2 años, se puede solicitar la declaración judicial de unión de hecho. El objetivo es equiparar mi unión al de un matrimonio, para que se me reconozcan los derechos como una pensión de repente, viudez, que se me reconozca mis derechos sobre un bien, sobre una propiedad, ¿sí? Entonces, el plazo regularmente de las uniones, porque la defensa pública sí tiene competencia de patrocinio en los procesos de declaración judicial de unión de hecho. El promedio está superando los 2 años. 2 años. 2 años y medio promedio el proceso. Y lo que pasa es que también depende de la complejidad. Claro. Hay uniones de hecho seguidas contra el demandado está vivo. Nos hemos separado y está vivo, yo quiero que me reconozcas ese periodo. Pero hay procesos donde el demandado, o sea, diríamos el conviviente, ha fallecido. Y ahí todavía hay un previo a la sucesión intestada, quiénes son sus herederos, porque el proceso lo voy a seguir contra los herederos. Ahora, ¿cuántos herederos tiene? Hay que trasladar la demanda a todos y a todas. Entonces ahí se extiende un poco y es más complejo el tema, el proceso de las notificaciones, lo que extiende o hace que el proceso sea más largo. Más claro. Ok. Vamos a seguir con las preguntas que nos llegan a esta transmisión en vivo por TikTok. Recuerden también que pueden hacer sus consultas a través de Facebook, de Instagram, y también nos pueden seguir por esas redes sociales. Nos consulta Betsabe More. Doctora, ¿qué pasa si estoy separada hace más de 15 años y no me quiso firmar el divorcio? ¿Qué hago? Betsabe, muy buenos días. Lo que puedes hacer es recurrir al proceso judicial de divorcio por causal. En tu situación particular habría que analizar qué causal del artículo 333 del Código Civil podemos utilizar o se puede utilizar. El abogado que asuma la competencia puede señalar cuál de las causales se relaciona o se vincula a tu situación en particular. Y en esa instancia obtener
una resolución judicial, porque el objetivo final es que mediante mandato judicial se disuelva tu matrimonio. Ok. Vamos a seguir con las preguntas que tenemos también, doctora, mientras nos siguen llegando más preguntas a través de la transmisión en vivo. Vamos a seguir. Por ejemplo, doctor, ¿el divorcio debe ser unilateral o debe ser pedido por ambas partes? Puede ser unilateral. Las de causales regularmente son unilaterales. Uno, es terrible decirle, contra el otro. Uno demanda al otro. En el de convencional también existe el divorcio de dos, que quiere decir los dos conversamos, estamos de acuerdo y planteamos nuestra separación convencional. Y el objetivo final de la separación convencional también llega al mismo punto de la causa, el divorcio, la disolución del vínculo matrimonial. Para las personas que se están conectando recién, ¿podríamos también explicar cuáles son los dos casos de divorcio, los dos tipos de divorcio que hay? Sí, tenemos el divorcio por causal, o sea, uno contra el otro. Yo te demando a ti por esta causa, el adulterio, injuria grave, insoportable la vida en común, o tentativa, ¿no? Delito doloso en mi agravio, etcétera. Cualquiera de estas utilizo y voy en un proceso judicial contra ti. En la vía judicial todavía se mantiene, por ejemplo, la separación convencional, que en los dos van yo contra ti, unilateral, lo que tú me preguntabas antes, y los dos juntos, también convencional. Pero después de la modificación y ya el divorcio rápido o administrativo, como se le ha designado, hay divorcios o procedimientos que nos conducen al divorcio, ya sea por el ámbito notarial y por el ámbito municipal. Y algunos no conocían el notarial, pero no conocían el ámbito administrativo municipal. Quiere decir que uno puede recurrir a la municipalidad donde tú contrajiste matrimonio, o a la municipalidad del último domicilio que compartimos como cónyuges o esposos. Y entonces ahí inicio el trámite administrativo, un procedimiento con unos formatos, con unas declaraciones juradas, y el plazo es bastante breve cuando ambos están de acuerdo. Doctora, también quisiera saber si uno puede ponerse de acuerdo sobre la pensión de sus hijos en el mismo proceso legal de divorcio. Sí, es más, es un requisito para el divorcio por causal, por ejemplo, del 1 al 12, que establece el artículo 323 del Código Civil, que a tu demanda debes anexar la propuesta de cómo se va a establecer los alimentos, cómo se va a establecer la tenencia, cómo se va a establecer el régimen de visitas y también el régimen de los bienes. ¿Qué va a pasar con nuestros bienes, ¿no? ¿Cómo se va a dividir o, en su caso, establecer la disolución de estos, división de bienes, diríamos, de la sociedad conyugal? Y al mismo tiempo también, doctora, ¿uno puede ponerse de acuerdo sobre la partición de bienes en común? Sí. Sí, regular, cuando tenemos el causal, tiene que ir nuestra propuesta. De la otra parte, cuando nos conteste y nos reconviene, también puede venir su propuesta y el juez analizará los medios probatorios y de acuerdo determinará. Y por una parte también hay que tener claro que en el divorcio por causal hay un cónyuge inocente y un cónyuge culpable. Así se termina el proceso. En cambio, en la separación convencional o en la separación de hechos, sí, por ejemplo, se establece la denominación de cónyuge perjudicado. O sea, es el tiempo en el cual nos hemos distanciado, dice, porque entendamos que la separación de hecho es diferente a la separación convencional. Mucha gente lo confunde. La separación de hecho es por el transcurso del tiempo. El requisito es una de las causales 12 del Código Civil, que dice 2 años de cuando hay hijos, cuando no hay hijos menores, ¿verdad? Y 4 años cuando hay hijos menores de ese tiempo de separación de hecho. Tú de un lado y yo otro lado, ¿verdad? Y lo podemos invocar. Y ahí, por ejemplo, la denominación es cónyuge perjudicado. El juez al final resuelve, bueno, hay una distancia entre ellos por este tiempo, bien, está acreditado, pero uno de los cónyuges tiene que ser perjudicado. Ya se ha establecido así que la sentencia va a determinar quién de ellos es el cónyuge perjudicado
¿Para qué? Para ver si el juez pueda establecer en algunos divorcios la indemnización a uno de los cónyuges en el caso de separación de hecho, al perjudicado, en el caso de la causal, al cónyuge inocente. Ok, justo nos está escribiendo por la transmisión en vivo de TikTok, nos dice, en el caso que comenta de divorcio municipal, ¿no importa la edad de los menores? No importa. No importa la edad de los menores. ¿Por qué? Porque para este tipo de procedimiento lo que se ha establecido es el mínimo. Eso sí, hay un tiempo que antes no lo puedes hacer, tiene que haber transcurrido 2 años de celebración del matrimonio. Okay. 2 años. Si no ha transcurrido los 2 años de celebración del matrimonio, no lo puedes realizar. Y sí le podría agregar a quien hace la consulta del divorcio municipal es que la municipalidad lo que sí te va a exigir es que tengas un acuerdo ya respecto, o que quiere decir que ya, o por acuerdo, o judicialmente ya se haya establecido las obligaciones alimenticias a favor de los hijos, ya sea menores de edad o mayores en educación o mayores con alguna discapacidad. ¿Sí? Tiene que haber establecido esta obligación porque si no, la municipalidad no te va a aceptar. Si hubiera bienes, tienes que haber disuelto, tienes que haber liquidado las sociedades gananciales. Son las condiciones para que te acepten el trámite de nivel municipal. Hablamos también de la municipal y el notarial. Y nos pregunta Carla, quiero separarme por mutuo acuerdo. En la notaría me impiden hacerlo por estar aún pagando mi casa. Pagando su casa. Quizás existe un crédito hipotecario. Tendríamos que conocer un poco más exactamente cuál es la obligación patrimonial y que tiene con alguna entidad financiera al respecto. De repente es estos programas en los cuales uno adquiere una propiedad, ¿no? Bajo un programa y no sé si estará a nombre de los dos, presumo que dentro del matrimonio, entonces sea un requisito que le impidan, pero Carla, usted puede recurrir a la separación convencional en el proceso judicial a través de la defensa pública. Eso sería una posibilidad. Okay. Nos consulta Steph. Dice, buen día doctora, en la MUNI ¿puede solicitar divorcio solo una de las partes si tengo acta de conciliación? Imposible. No. En la municipalidad solo vamos por acuerdo, los dos. La municipalidad no es una autoridad judicial, es procedimiento administrativo que va a regularizar una situación pedida por los dos. Los dos cónyuges tienen que estar de acuerdo. Uno solo, ahora, cuando a tu pregunta de repente solo uno puede ir, que es diferente. Uno puede ir a presentar los requisitos, uno puede ir a solicitar los formatos, pero en el procedimiento municipal tienen que participar los dos partes. Así tengas un acta de conciliación de alimentos, tenencia, régimen de visitas. La municipalidad o el alcalde, quien lleva el procedimiento de divorcio municipal, no va a determinar una causa, una razón del divorcio. Tiene que haber, uno cuando contrae matrimonio, hay una proyección de vida, pero también unas obligaciones legales que uno adquiere. Por eso nos leen los deberes que nacen del matrimonio, que es la fidelidad, la atención recíproca, económica, digamos, que debemos sostener, y nuestras obligaciones. Okay. Ya nos están quedando solamente 15 minutos para terminar esta transmisión, así que vamos a seguir con las preguntas que tenemos por aquí mientras nos van escribiendo. Recuerden escribirnos y contar su caso o el caso de alguna persona que quisieran saber cómo poder tramitar su divorcio. Doctora, ¿y puedo solicitar una pensión como ex cónyuge tras el divorcio? Sí, son consultas, por ejemplo, que no se conocían. Hay muchos ciudadanos que no conocían o tienen mucho temor. He recibido consultas de cónyuges que dicen, me está pidiendo el divorcio y ya no voy a tener una pensión, me va a quitar la pensión. A ver, el divorcio puede en el mismo proceso establecer si hay una obligación con el cónyuge del quien nos vamos a desligar o de quien el vínculo se va a romper. Pero esto está condicionado a las necesidades que tenga el cónyuge. No es que
yo quiero una pensión, pero tengo un trabajo, tengo una remuneración similar quizás a la otra parte, en la división de bienes nos quedamos 50% cada uno, entonces tendría que haber exactamente una necesidad para que la pensión se mantenga posterior al divorcio. Pero si ya me divorcié, y es un punto que no lo determinamos en el proceso de divorcio, en un proceso posterior yo puedo demandar el divorcio, los alimentos como excónyuge. Sí es posible, pero hay que tener claro que el porcentaje que el juez establezca en este tipo va a depender mucho de las necesidades que se acrediten y no es similar a la de un cónyuge vigente. Ok, pero sí se puede. Sí, claro, se puede demandar, el Código Civil lo permite, lo establece. Ok, doctora. En casos, mientras tanto, quisiera saber, doctora, si en casos de violencia uno puede entablar una denuncia por violencia y solicitar el divorcio en el mismo juicio. No. A ver, el divorcio tendría que primero tener la causal. No es que en el proceso de divorcio voy a construir la causal. Si yo me vería en esta situación, significaría que primero tengo que determinar que este otro cónyuge o la cónyuge o el cónyuge es responsable de este hecho de violencia. A través de una sentencia es responsable, es determinado como agresor y además de la medida de protección ha tenido un proceso adicional que es el de penal, ¿no? Que ahora se sigue en los casos de violencia. Entonces ahí recién puedo utilizarlo como causal este hecho de violencia. Ahora, lo que puedo usar es en el hecho que haya concluido antes. Quizás en el caso de quien hace la consulta, la violencia ha sido una situación quizás permanente, constante, no lo sé, y tiene pronunciamientos judiciales anteriores al hecho que está señalando ahora. Podría utilizarlos para el divorcio por causal. Nos consulta Lisette. Buenos días, ¿cómo puedo separarme? Tengo 3 años de separado y retiro voluntario. ¿Será fácil el divorcio? Sí, cumple con el plazo, ¿no? En el caso de convencional, diríamos, cumpliría, ya había superado los 2 años. El de hecho tendría que ver si hay hijos menores. No, si hay hijos menores, en el de hecho, o sea, la separación, la distancia entre ambos, tiene que haber superado, si hubiera hijos menores, 4 años. Ok. Doctora, ¿y una vez extinto legalmente el matrimonio, se debe cambiar obligatoriamente el apellido por el de soltero? Llevar el apellido del esposo es facultativo en la norma, ¿no? No es un acto obligatorio. O sea, si yo soy casada y llevo mi acta de matrimonio al RENIEC cuando actualizo mi DNI, pueden preguntarme, ¿desea llevar el apellido de su esposo? Sí. ¿No lo desea llevar? No, porque es una opción. ¿Puedo o no puedo? Si quiero, lo llevo. Sí hay efectivamente un porcentaje de personas que llevan el apellido de sus esposos y ya tendrían que determinar el momento de disolverse cuando se inscriba. Lo que hace la sentencia de conclusión del vínculo matrimonial es inscribir el acto del divorcio y no hace extremadamente un pronunciamiento respecto al retiro, ¿no? a suprimir el apellido del esposo en nuestro DNI. No expresamente lo señala, pero ya queda en el acto voluntario de la cónyuge a hacer el trámite en la RENIEC y por tradición regularmente se inscribe donde dice Estado Civil divorciado y por tradición yo lo he visto ya que se retira el apellido del esposo. Ok, está bien. Doctora, ya para ir finalizando esta transmisión en vivo, nos gustaría también hablar sobre la defensa pública, la labor que tiene, y quisiéramos saber cómo actúa la defensa pública en casos de divorcio. Sí, nuestra competencia está establecida en el marco de la separación convencional y divorcio ulterior, ¿no? Que es el causal 13 de la norma que hemos ido repitiendo durante la transmisión de este consultorio.
y el servicio, lo he repetido muchas veces, de parte de la Defensa Pública es gratuito, ¿sí? Tenemos sedes a nivel nacional, pueden ubicarnos en el que esté más cercano a su domicilio y de acuerdo a la competencia que corresponda, en el caso que acuda al lugar correcto, ahí se le lleva el proceso, en lo contrario se le deriva al lugar de su competencia. Y lo que quería agregar respecto a la pensión alimenticia que queda, diríamos, para la cónyuge que se está divorciando, esta se va a sostener solamente hasta que se extinga esta necesidad o hasta que contraiga nuevas nupcias. Quiere decir que si me caso, ya las pensiones como cónyuge del divorcio, que quede después es cónyuge, se concluye, termina. Ok, está bien, buen dato. Doctora, igual para saber un poquito más sobre la defensa pública, es bueno que las personas que se están conectando en este momento sepan que pueden llamar al Fono Alegra al 1884, opción número 1, para recibir orientación legal gratuita. O también, como dijo la doctora, visitar la sede de defensa pública que se encuentre más cercana a su domicilio y las puede ubicar en www.gov.pe/defensa pública. Lo repito una vez más, www.gov.pe/defensa pública. Vamos a seguir leyendo un poquito más las preguntas que nos están llegando. Ahora nos consultan sobre el proceso de alimentos. Dice Luis Lo. Doctora, en un caso de filiación extramatrimonial y alimentos, ¿quién da el seguro de salud al niño? ¿Quién da el seguro de salud al niño? El padre o madre que lo tenga. O sea, la afiliación al sistema de salud regularmente lo da el titular del seguro. En este caso entendería que si hay un proceso de filiación extramatrimonial, o sea, un hijo o hija no reconocido, y se acumula el proceso de alimentos. En ese proceso puede haber oposición de la otra parte, tiene un plazo de 10 días, no lo hace, esa declaración de paternidad se convierte en definitiva. O sea, un juez resuelve que el demandado es el padre, a no oponerse. O si se practica la prueba de ADN y sale positivo, declara que es el padre. Y si se practica la prueba de ADN y sale negativo, declara infundada la demanda y fundada la oposición y concluye el proceso. Entonces, en el caso de que ha sido declarada por sentencia la filiación, que quiere decir que el hijo o hija es del demandado, porque es filiación de paternidad, y entonces y entendamos que el padre tiene un sistema de seguro privado o nacional, su empleadora, una vez que se realice el reconocimiento, había una norma antes, siendo el hijo reconocido, porque para esa condición tiene que estar reconocido. Sale la sentencia, lo llevo a RENIEC, inscribo el reconocimiento por mandato judicial. Tengo la partida, se genera un nuevo acta de nacimiento, ya que dice declarante padre, declarante madre. Y esa acta de nacimiento, esta madre o familiar, pues la madre, en su caso que es representante legal del niño o niña, lo lleva a la empleadora del demandado, al área, porque tienen trabajo social, hay una área encargada de las empleadoras, y la empleadora, esta área se encarga de inscribir, de permitirle el acceso al seguro. Ya no, anteriormente siempre estaba condicionando a la voluntad del obligado, quiere decir que era el padre o en su caso que tendría que firmar y autorizar inscribirlo en mi seguro. No, ahora es suficiente, ya hace bastante tiempo, en el 2014, 15 si no me equivoco, se emitió una normativa que dice que ese procedimiento lo puede hacer la propia progenitora del niño o niña con el acta, eso sí, reconocido. Tiene que estar acreditado el entroncamiento. Antes de la sentencia, todavía no. Doctora, igual para seguir abordando un poco más la labor de la defensa pública, ¿cuáles son los casos que generalmente son los más comunes que llevan en el día a día? Sí, el 80% de los procesos tiene que ver con procesos de alimentos. Con pensión de alimentos. Alimentos significa directamente hijos reconocidos, tenemos hijos mayores de edad, tenemos hijos con alguna discapacidad, alimentos para cónyuges. Hay un pequeño porcentaje, pero sí existe procesos a favor de padres y madres, adultos mayores, ¿sí? Y el otro porcentaje, dentro de esos está también el proceso especial, que está filiación y alimentos juntos,
Y también hay un gran porcentaje dentro de esos que también lleva alimentos, que es la ejecución de actas de consignación de alimentos. Y los otros procesos, tenemos la designación de apoyos y salvaguardias para aquellos familias que tienen hijos, hijas, padres, madres, hermanos, familiares con alguna discapacidad y que no puedan manifestar su voluntad de manera, se pueda comunicar de manera que uno pueda comprenderla. Entonces podría recurrirse a la designación de apoyos y salvaguardias para que se designe apoyos a esta persona con discapacidad y pueda realizar ciertos actos jurídicos que no se está prohibiendo, pero sin dejar de lado que las personas con discapacidad tienen reconocimiento de su capacidad jurídica. Totalmente ha cambiado, ya no existe la interdicción civil para las personas con discapacidad. Nos consulta también Mónica Serna, dice, ¿el proceso de alimentos cuánto demora? Está siendo bastante breve por la celeridad ahora que se ha generado y por la virtualidad que ahora se ha generado después del contexto de la pandemia. Audiencias por Google Meet. No se requiere asistencia de las partes, claro que se invita a las partes a la audiencia, pero si no asiste no concluye el proceso, es una buena noticia. Está exonerado de defensa cautiva, es gratuito y el procedimiento hasta la audiencia puede tomar, si no hay problemas en la notificación, promedio de 3 meses, podríamos hablar de una sentencia. Ahora, si hay inconvenientes en la diligencia de notificación, de repente unos meses más. Pero lo bueno es que también esas notificaciones en algunas situaciones está mejorando ahora, porque también se está agotando los medios de comunicación con la otra parte, que son a través del WhatsApp y a través de los correos electrónicos. Ok, ya doctora Lisa, entonces más para terminar esta transmisión y las personas que se están conectadas, están justo entrando en este momento, igual recordarles que pueden contactarse a la Defensa Pública, que hace una gran labor de orientarlos legalmente y gratuitamente mediante el Fondo Alegra 1884, o también pueden acudir a cualquiera de sus sedes a nivel nacional y pueden ubicar sus sedes en www.gov.pe/defensa pública. Ya para terminar, doctora, igual, ¿cuál es cómo ayuda la defensa pública en temas de divorcio? Justo lo repetí hace un momento, sí. Patrocinamos solamente los procesos de separación convencional y divorcio ulterior y orientamos. Definitivamente pueden acudir a la defensa pública a través de consultas y orientaciones. Si tienen procesos judiciales en trámite, nosotros podemos orientarles sobre la etapa en la que se encuentra, ¿no? Y darles orientaciones para lo que continuaría de repente en esa gestión, ese trámite. Muy bien, entonces ya tienen esa información. Doctora, nos vamos a despedir, pero quizás quiere dejar un mensaje final a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Sí, dirigido en específico, no para quienes exactamente se han casado o se acaban de casar, sino para los que ya tienen un tiempo de separados y necesitan y deben regularizar su situación conyugal. Es decir, si están separados 15, hemos recibido consultas ahorita, 15 años, 8 años, que ya están separados, y en su gran mayoría, por la experiencia que tengo, muchos de ellos ya sostienen nuevas relaciones. Entonces, estamos teniendo estas nuevas relaciones de forma irregular y ilegal. Entonces, lo mejor para la protección también de nuestros hijos es regularizar nuestra situación legal. Si estamos aún casados, pues debemos, y ya separados muchos años y superando el periodo de tiempo que nos establece la norma, pues tramitar el divorcio. Así es, entonces a regularizar. El consejo de la doctora también. Nosotros nos despedimos cordialmente y nuevamente le insistimos a que pueden comunicarse al Fondo Alegra 1884 para recibir orientación legal gratuita, o en todo caso también acudir a cualquiera de las sedes de la Defensa Pública y los ubicas en el www.gov.pe/defensa pública. Entonces con nosotros será hasta la próxima semana con el Consultorio Legal, un programa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Hasta pronto, nos vemos. Gracias. Gracias, doctora.